Hola a todos nuestros queridos suscriptores que nos escuchan en este momento. Hoy vamos a continuar la lectura del libro Tan solo una gota de la sangre de Jesús del pastor César Castellanos. Antes de comenzar, nos gustaría que pudieras compartir este video con uno o dos contactos de tu mayor cercanía y así puedan disfrutar del contenido y de esta manera puedan apoyarnos en nuestro canal. Comenzamos. Capítulo 2. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. Ese derramamiento habla sobre la redención. El libro de Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por medio de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy tenemos acá en los comentarios a mi querida esposa, quien también nos va a compartir a medida que vayamos leyendo este libro, qué opina acerca de lo que se va diciendo en la escritura de este libro del pastor César Castellano. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, ¿dónde sucedió? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice de la siguiente manera, Jesús derramó la sangre que brotó de su cuerpo llagado cuando fue azotado por el látigo romano. El propósito de este acontecimiento histórico. Jesús derramó la sangre de su cuerpo llagado para darnos la plenitud de la redención. Interesante, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la sangre? Cuando haya alguna enfermedad o dolencia física, mental o emocional, cuando algún pecado domine nuestra voluntad, como la ira, vicios, adicciones, etc. Cuando en nosotros o en nuestras generaciones haya un corazón rebelde y cuando haya esclavitud financiera. El beneficio, redención plena, sanidad de cualquier enfermedad o cualquier dolencia, libertad de la esclavitud del pecado y de la rebelión y libertad financiera. Bueno, aquí vemos un aspecto muy amplio, un panorama muy amplio de lo que va a tratar este capítulo. Espero que tome allí un cuaderno, un esfero, pueda tomar nota y no solo eso, que lo deje plantado allí, sino que lo escriba en su corazón. Continuamos. Aquí comienza con una lectura de un párrafo, un testimonio que menciona lo siguiente. Claudio Barlow era un médico americano que estaba trabajando en China cuando una nueva y devastadora plaga azotó y afectó a muchas personas sin que nadie pudiera hallar una cura. Barlow pidió que se dejasen entrar uno de los pacientes a los Estados Unidos para estudiar y observar la enfermedad, pero le fue negado por temor al contagio. Como el doctor había acumulado muchos datos sobre el mal al observar y cuidar a sus pacientes, viajó a los Estados Unidos llevando consigo 2 frascos de gérmenes recolectados. Cuando el barco iba llegando, bebió el contenido de los frascos. Luego fue a la Universidad de Johns Hopkins y se puso en las manos de los antiguos profesores. Entregó sus notas hechas en China y les dijo, quiero que experimenten conmigo, hagan lo que puedan, pero sálvenme la vida si es posible. De alguna manera encuentren una solución para la gente de China. Afortunadamente pudieron curarlo y salvar su vida y la de miles de más. De igual manera, Dios se interesó tanto por nosotros que no descansó hasta hallar la cura para darnos salvación. Yo me imagino el momento cuando la humanidad se encontraba en gran pecado y no había un sacrificio. Dice la Biblia que no se encontró justo ni siquiera uno. Y nadie pudo entregar
redención por la humanidad. Entonces Jesús se ofreció voluntariamente. Tanto fue el amor de Dios hacia el mundo que vemos en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se entregó como este médico al experimento, para que todo el castigo de nuestras enfermedades fueran sobre él. Y para el momento, la redención o el derramamiento de la sangre que iba a ser válido, esa acción era el derramamiento de los látigos romanos. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, se interesó por los pecadores y aceptó cargar nuestra enfermedad en su propio cuerpo para poder darnos la medicina. Él es nuestra cura divina. ¡Qué maravilloso! ¿Qué significa la palabra redención? La palabra se deriva de 3 vocablos griegos. Agorazo, comprar en el mercado. Esta palabra encierra todo el comercio ocurrido en un mercado de esclavos. Exagorazo, comprar y sacar del mercado. Esta palabra expresa lo que ocurría con un esclavo que era comprado y puesto fuera del mercado. Ilutró, soltar, poner en libertad mediante el pago de un precio. Estas 3 palabras nos ayudan a entender muy claramente que redención significa ser puestos en libertad. Algunos podrán preguntarse, ¿en libertad de qué? Pues bien, antes de conocer a Jesús, todos nosotros éramos esclavos del pecado. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Debemos entender que el pecado trae consecuencias terribles, como la muerte espiritual, la enfermedad o la ruina. Y quien lo practica permite que Satanás tenga control sobre su vida. Cuando Cristo se hizo hombre y aceptó tomar nuestro lugar, siendo juzgado y sentenciado a la muerte de cruz, nos dio libertad. Y aquella sangre que derramó de su cuerpo llagado se convirtió en el precio de nuestra redención. Quiero que recuerde algo. La redención en Cristo Jesús es total. No se limita solamente a la salvación, sino que abarca todas las áreas de su vida. Usted no tiene por qué aceptar ningún tipo de esclavitud, pues la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús es el precio completo por su redención. Seguimos la lectura y se menciona acá un subtítulo que dice un precio muy alto. El salmista expresó lo siguiente: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmos 49, 7 y 8. Este pasaje nos enseña que para cualquiera de nosotros sería imposible pagar por nuestra propia redención. Es decir, no hay nada que en nuestras fuerzas podamos dar a cambio de nuestra libertad. Pero la palabra establece el precio de la redención: sangre. Es por eso que el libro de Hebreos dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Segunda parte. ¿Alcanza a comprenderlo? Jesús pagó un precio altísimo por su redención. El Hijo de Dios derramó su sangre para darle libertad completa. Es precisamente por eso que al declarar el poder de la sangre del cuerpo llagado de Jesús, usted puede experimentar una libertad inmediata. La redención es un hecho real y sumamente poderoso. No se trata de algo emocional o abstracto. Imagínese un momento que usted va a una tienda y paga por un artículo. Desde ese momento el artículo pasa a ser suyo por derecho. Incluso usted tiene un comprobante de venta que ratifica su propiedad.
Usted no debe gritar al cajero o llorar por el producto que anhela. Simplemente pagar el precio. Con la redención sucede algo parecido. Usted no debe gritar o sufrir para ser libre. Solamente entender y confesar que el precio ya fue pagado. La confesión de la sangre del cuerpo llagado de Jesús es como ese comprobante que obliga al enemigo a liberar todas las áreas de su vida. La redención incluye todo. Decir que la obra de Jesús fue completa y perfecta significa que nada quedó por fuera. Algunas personas piensan que el precio que pagó Jesús solamente incluye el perdón de pecados o la vida eterna. Y esto sucede porque el enemigo trae pensamientos incorrectos que nos hacen sentir que no tenemos derecho a disfrutar de la plenitud de la bendición. Algunos piensan cosas como, mientras yo sea salvo, no importa que esté enfermo. O, si mis pecados fueron perdonados, mis finanzas no importan. En la palabra encontramos una situación muy parecida en la cual podemos ver cómo opera el enemigo para tratar de hacer que los creyentes se conformen con menos de lo que Jesús ya alcanzó para ellos. El pasaje se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 10. Para que usted pueda comprender mejor la historia, usaremos la traducción del lenguaje actual. Entonces el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme, ¿quiénes van a ir? Moisés le contestó, debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón el rey le dijo, sí, cómo no, y por supuesto, su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a los niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí a las ovejas y a las vacas. Moisés le contestó, de ningún modo. También nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros. Éxodo 10, 24 al 26. Creo que usted conoce muy bien la historia. Dios había determinado liberar por completo al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Pero Faraón se opuso hasta que Egipto quedó prácticamente destruido. En esta historia, Faraón tipifica al enemigo, quien ya sabía que estaba derrotado. Así que trató de negociar con el pueblo de Israel para que se conformaran con menos de lo que Dios había preparado para ellos. En la primera situación le dice algo así como, está bien, sean libres, pero no sueñen que sus familias también podrán serlos. En la segunda situación les dice, está bien, pueden salir todos, pero sus ganados, es decir, la finanza, aún me pertenecen. Moisés jamás se dio frente a los engaños del faraón, sino que se mantuvo firme. El resultado de esto fue que absolutamente todos los israelitas con sus familias y finanzas salieron libres y triunfantes de Egipto. Lo mismo sucede en la actualidad. El deseo de Dios es que las personas puedan ser bendecidas en todas las áreas, pero el enemigo trata de poner pensamientos para apartar a las personas de la plenitud de la redención. Está bien que tú sirvas a Dios, pero tu familia no va a ser salva. O sirve a Dios, pero la parte financiera es algo totalmente diferente. No pienses
que tu mente, que tu fe incluye tus finanzas. Jesús pagó el precio completo por usted. Así que no acepte vivir con estos pensamientos y determine a vivir en la plenitud de la redención. Su familia, sus finanzas, todo está incluido. La plenitud de la redención. La redención que tenemos por medio de la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús abarca tres áreas principales. Redención espiritual. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Al ver ese pasaje, podemos entender por qué el Señor le preguntó al pueblo: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Isaías 1:5. Como diciéndoles: ¿acaso no pueden contemplar la manera en que mi propio hijo fue totalmente masacrado con el castigo implacable de Roma? ¿Acaso no se dan cuenta de que él fue castigado por los delitos que nunca cometió? Y además ustedes saben muy bien que eran sus propios delitos. En cada latigazo, Jesús estaba soportando el castigo por nuestro pecado y nuestras rebeliones. Cuando aplica la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, usted es libre de la rebelión, del pecado y de todo obstáculo espiritual que se opone a su correcta relación con Dios. Por ejemplo, aplicando correctamente este derramamiento, usted podrá ser libre de la esclavitud de los vicios, pecados morales, entre otros. Pero también podrá erradicar la naturaleza rebelde de su corazón o de sus generaciones. Al respecto, Charles Spurgeon dijo: lo que nuestro Salvador sufrió en su cuerpo no fue nada comparado con lo que soportó en su alma. Ustedes no pueden imaginar, y yo tampoco puedo ayudarles a ello, lo que él soportó internamente. Supongan que un hombre ha ido al infierno. Supongan que su tormento eterno puede ser condensado todo en una sola hora. Y luego supongan que puede ser multiplicado por el número de los salvos, que es un número que sobrepasa cualquier cálculo humano. ¿Pueden ahora dimensionar el vasto cúmulo de miseria que habría habido en los sufrimientos de todo el pueblo de Dios si hubiese sido castigado por toda la eternidad? Y recuerden que Cristo tuvo que sufrir el equivalente a todos los infiernos de los redimidos. Redención física. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad no es un estado natural del ser humano, sino que vino al mundo como consecuencia del pecado del hombre. Mientras usted vivía apartado de Dios, el enemigo tenía el derecho de atacarlo a través de las enfermedades. Pero ahora que usted hace parte del reino celestial, debe comprender que la sanidad está a su alcance. Jesús fue flagelado para que usted no tenga que soportar el flagelo de la enfermedad. Una sola gota de la sangre del cuerpo llagado de Jesús tiene el poder suficiente para redimirlo de toda enfermedad o dolencia. La oración correcta. Alguna vez alguien me preguntó cómo oraba por una sanidad. En estos casos siempre soy muy específico. Menciona el pastor César Castellanos, que ora de la siguiente manera: Padre, con la autoridad que tú me has dado, aplico la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús en el cuerpo de la persona enferma. Y declaro que la sangre de Jesús absorbe todo mal de ese cuerpo y lo arranca de raíz. Y lo llevo a la cruz, donde queda completamente destruida toda la enfermedad, con cualquiera de sus ramificaciones, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor
David menciona acá un testimonio. Llegando a Nueva York para una convención, nos encontramos con el pastor David Egelshi, quien iba a ser nuestro anfitrión. Pude notar que él era muy especial conmigo, con mis hijas, aún con los pastores del equipo que me acompañaban. En un momento me dijo: pastor, usted aún no conoce mi testimonio, me gustaría compartírselo. Se veía muy ansioso de que lo escucháramos, lo cual despertó un gran interés en nosotros. Cuando captó nuestra completa atención, respiró profundamente, movió su cabeza y luego puso sus manos en el pecho y con lágrimas en los ojos dijo: en el año 2006 fui diagnosticado con cáncer. Un tumor en la cabeza hizo que ésta tomara el doble de su tamaño. El cáncer se extendió por todo el cuerpo. Afectó el hígado, los riñones y los pulmones. Me dieron muy pocos días de vida, pero justo en ese momento me llegaron sus enseñanzas en audio acerca del poder de la sangre de Jesús. Me aferré a ellas y comencé a reclamarlas. Los médicos decían que no tenía muchos días más de vida, pero yo me determiné a creer que había poder en la sangre de Jesús. Mi esposa se puso a mi lado como guardiana protegiéndome. No permitían que personas faltas de fe se acercaran a mí. Creí, clamé y Dios hizo el milagro. Me sanó completamente el tumor. Desapareció y el Señor quitó toda secuela de cáncer en mi vida. Con agradecimiento a Dios en su corazón, el pastor me decía una y otra vez: fue porque aprendí las enseñanzas del poder de la sangre. Fue por esa instrucción divina que me permitió cobrar esperanza y conquistar el milagro. Tomó nuevo aliento, secó sus lágrimas y agregó: junto con mi esposa tuvimos que cerrar nuestros oídos a cualquier comentario negativo, incluyendo el de los médicos. Guardábamos nuestra mente de todo aquello que venía a debilitar nuestra fe. Manteníamos nuestros ojos puestos en la palabra de Dios y en la enseñanza acerca de la sangre de Jesús. Gracias por compartir esta revelación. Para mí fue la diferencia entre la vida y la muerte. Redención financiera. El rico y el pobre se encuentran a ambos lados, pues ambos los hizo Jehová. Proverbios 22:2. Días atrás estaba leyendo este texto y pude comprender por qué algunas personas alcanzan éxito financiero y otros no. La raíz de todo está en la clase de la naturaleza que poseemos. Por mucho tiempo pensé que los ricos eran producto de la avaricia y que los pobres eran las víctimas a las cuales los ricos explotaban. Pero en este texto Salomón aclara que todo es cuestión de la naturaleza que cada quien posea. Desafortunadamente la naturaleza de algunos aún está manchada por la maldición o el pecado. La palabra nos enseña que la pobreza es el producto de la maldición generacional por causa del pecado. Y palparás a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Deuteronomio 28:29. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás. Por tanto, a tus enemigos que enviare, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre, y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Deuteronomio 28, del 47 al 48. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3, del 8 al 9. En estos tres ejemplos encontramos algunas razones por las cuales viene la pobreza: la desobediencia, el no servir al Señor con alegría y fallar con nuestros diezmos. Es importante que usted aprenda a identificar las maldiciones que pueda haber en su vida para poder hacer una oración efectiva. También, a través del profeta Isaías, el Señor preguntó: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano. Tu pleito y yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24-25. Impactantes las preguntas que hace el Señor a su pueblo. ¿Será liberado el cautivo del tirano? ¿Será quitado el botín al valiente? Note que en la respuesta el orden no es el mismo que en la pregunta, pero el mismo Señor da la aclaración y por eso dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Isaías 49:25, primera parte. Esto nos permite entender que la cautividad financiera es producto de la caída del hombre. El tirano opresó a Adán, por eso el pecado, por medio del pecado, y así lo despojó de su botín. Pero el Señor promete libertad completa. Él mismo nos rescató de la muerte y además le arrebató nuestro botín al tirano. Todo por medio de su bendita sangre. Con su sacrificio en la cruz, Jesucristo nos hizo libres de la maldición financiera y nos hizo partícipes de su provisión divina, siendo el Señor mismo la principal fuente para satisfacer nuestras necesidades. Por ello, dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. Usted también puede declarar que el Señor es su pastor y que usted tiene todo lo que necesita. Ore aplicando la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús y empiece a disfrutar de la plenitud de la bendición. El milagro del intercambio. Para poder recibir la plenitud de la redención es necesario experimentar el milagro del intercambio. La cruz del Calvario fue un intercambio divino y preestablecido por el mismo Dios, en donde todo lo malo que nosotros éramos recayó sobre Jesús, para que todo lo bueno que Él es viniese sobre nosotros. ¿Alcanza a comprenderlo? Por ahora Jesús permaneció colgado en la cruz y la única razón era usted. Cuando recibimos esta revelación y la grabamos en nuestro corazón, se opera el milagro del intercambio. Dios toma esa naturaleza rebelde y pecadora para llevarla sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo y nos da el cambio de todas sus bendiciones. Es importante entender que para que esto suceda, nuestras vidas deben estar totalmente rendidas al Señor. Las 5 confesiones de la sangre de Jesús. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. El motivo a que aprenda este pasaje de memoria, pues revela las claves que todo creyente necesita vivir en victoria. La sangre del Cordero se refiere al Cordero inmolado que representa e incluye la plenitud del sacrificio de Jesús. La palabra del testimonio y
una vida totalmente rendida a los pies de Jesús. Dígalo, los redimidos. Salmo 107, 2. Ahora, ¿cómo se pueden usar estas claves correctamente? A través de las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Veamos un ejemplo de la palabra para entenderlo mejor. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Éxodo 12 del 21 al 22. En la Pascua, la sangre de los corderos tenía el poder para proteger a sus familias del ángel de la muerte. Pero Moisés fue muy específico en la manera en la que esta sangre debía ser aplicada para poder obtener el resultado esperado. No era simplemente tener la sangre y usarla de cualquier manera. Cada padre de familia debía tener la sangre en un lebrillo, un recipiente de barro. Eso equivale a nuestras vidas. Nosotros somos esos recipientes de barro en donde Jesús mora, la revelación de la sangre de Jesús. Había que usar un hisopo para aplicar la sangre en las casas. El hisopo representa nuestra confesión, nuestra palabra hablada, pues es el único canal por el que podemos expresar las cosas que creemos en nuestro corazón, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. Para obtener el resultado que esperamos de nuestras oraciones, debemos orar como la palabra lo enseña. Esto significa que cuando usted confiesa con voz audible lo que la sangre de Jesús ha hecho por su vida, empezará inmediatamente a vivir en victoria. La palabra enseña 5 confesiones sobre lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Lo invito a que las memorice y las declare a diario para que empiece a disfrutar la plenitud de la redención. Primera confesión. Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo y he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, el Hijo de Dios. ¿En quién tenemos redención por su sangre y perdón de pecados? Efesios 1:7. Este derramamiento significa que el enemigo ya no tiene ningún derecho o autoridad sobre su vida, ni para controlar nada que le pertenezca. Segunda confesión. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Efesios 1:7. Esto significa que podemos relacionarnos con Dios libre y plenamente, ya que el pecado y las deudas han sido quitadas del medio. Confesión número 3. Por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Esto significa que vivimos en un mundo lleno de maldad, donde el enemigo busca la manera de salpicar nuestras vidas. Pero la sangre de Jesús se convierte en un agente purificador y santificador constante que impide la mancha del pecado.
toque nuestro corazón. Note que para que esta confesión sea efectiva, es necesario vivir de acuerdo a la palabra y en comunión con todos nuestros hermanos. Cuarta confesión. Por la sangre de Jesús he sido justificado y Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Esto significa que somos libres de la acusación, la culpa y la condenación. La sangre de Jesús nos hace justos delante de Dios, así que podemos vivir con una conciencia limpia y tranquila. Última y quinta confesión. Por la sangre de Jesús soy santificado y apartado para Dios. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Esto significa que nuestra vida le pertenece totalmente a Dios y somos apartados para hacer la obra del ministerio. Un testimonio de poder. Quiero compartir un poderoso testimonio de sanidad que una pareja me compartió mientras estaba en mi oficina. La sanidad de Alan. Pastor, somos Sergio y Diana, discípulos de su secretaria, y nos gustaría compartir el milagro que el Señor hizo en la vida de nuestro hijo Alan. Hospitalizamos a nuestro niño de 4 años de edad por un problema de apendicitis, y estando en la clínica adquirió una bacteria conocida como estreptococo. Esa bacteria se regó por su cuerpo y dañó todos sus órganos, su piel y su sangre, porque se desarrolló de una manera muy rápida. Los médicos decían que si la hubieran detectado a tiempo habrían podido controlar la situación, pero como ya se había desarrollado estaba causando daño secundario. En el cuerpo ya había manchas grandes porque los vasos sanguíneos se comenzaban a romper. La piel estaba llena de manchas y era impresionante la hinchazón general del cuerpo. Su pecho estaba prácticamente con el mentón. Fueron 23 días de buscar de Dios, de anhelar su presencia. Por medio de nuestra líder pudimos entrar en contacto con usted. Entonces usted oró por un pañuelo y lo aplicó, la sangre del cuerpo llagado de Jesús sobre él, y dio la orden de que cuando esa prenda entrara en contacto con el cuerpo de Alan, el mal fuera desalojado de su vida. Ahora, llegamos con el pañuelo, lo pusimos sobre el pecho del niño, y declaramos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo absorbía toda la enfermedad que hubiera venido a la vida de nuestro hijo, y que por medio de esa sangre era destruida completamente esa enfermedad, y Alan era libre. Al siguiente día, cuando llegamos, vimos que el pañuelo ya no estaba puesto en su pecho, sino que estaba puesto en sus pies. Las enfermeras lo pusieron en sus pies porque veían que era la parte más afectada. Quedamos sorprendidos. Toda esa inflamación que tenía el cuerpo desapareció y prácticamente el pañuelo quedó marcado en la parte donde se veía que estaba más afectado, así como cuando uno sopla la arena que está sobre una mesa y ésta se aleja. Supimos que los médicos habían tenido una junta para tratar el caso de nuestro hijo, pues pensaban amputarle las 2 manos y pies, para que la enfermedad no continuara extendiéndose. Pero cuando vieron la mejoría del niño, prefirieron esperar días después. Le dieron de alta. Nuestro hijo es un milagro de Dios. Va a cumplir 7 años y está saludable, además de ser un gran deportista. Tremendo este capítulo de el segundo derramamiento de la sangre del cuerpo llagado. La sangre que brotó del cuerpo de Jesús del látigo romano.
Muchas veces nosotros creemos o pensamos que lo que padeció Jesús fue en vano, pero no, todo tiene un significado, ¿cierto? ¿Qué opinas tú? Sí, muy buenas tardes. Un gusto saludarles en la tarde de hoy. El libro del pastor César Castellano habla sobre el derramamiento de la sangre, una gota de su sangre. Significa mucho en cuanto a las familias, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la salud. Y es que hay un poder al clamar la sangre de Jesús. Forma parte de recordar y de creer que aún ese nombre tiene poder. ¿El nombre cuál? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Podemos ver en este capítulo muchos testimonios de sanidad, muchos testimonios de fe, que no solamente es algo mágico, nos comenta el pastor, que no solamente es algo que sale por salir, sino que conlleva fe, conlleva creer en ese nombre que es sobre todo nombre y que aún en este año en el cual estamos grabando este audiolibro, en 2020, tiene poder. Así que si tú pensabas que hasta allí era tu historia en cuanto a las finanzas, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, pues no es así. Tú puedes clamar la sangre de Jesús por alguna enfermedad. Si alguna persona está padeciendo cáncer, alguna persona está luchando, no es fácil decir sí, vas a ser sano, pero se trata de fe, se trata de confianza, se trata de creer que es en el poder de la sangre de Jesús. En la finanza, en la economía, en la salud, en los estudios, en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida hay que clamar la poderosa sangre de Jesús. Entonces allí donde te encuentras, levanta tu mano, extiende tu mano sobre la pantalla de tu teléfono, sobre la pantalla de tu computador. Si te encuentras enfermo, si te encuentras con algún tipo de padecimiento o tienes algún familiar que tiene algún tipo de padecimiento, busca una prenda que puedas llevar a esa casa, a ese lugar, sin importar la distancia, sin importar el lugar donde se encuentre, la sangre de Jesús lo puede alcanzar. Y hoy oramos junto a mi esposa por cada una de esas palabras. Y pedimos, Señor, que a través de este audio, Espíritu Santo, la gota de tu sangre que viene para sanar nuestro cuerpo enfermo sea aplicado sobre cada persona que está escuchando este audio hasta el final. Declaramos que tu cuerpo llagado ya pagó el precio por nuestra vida. Declaramos que el poder de tu sangre ya nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Ya no existe un argumento que nos condene delante de nuestro Creador, porque Jesús tomó nuestro lugar. Jesús nos limpia ahora y para siempre. Amén, así es. De toda enfermedad. Jesús nos limpia para siempre de toda dolencia. Y en el nombre de Jesús, a través de la lectura de este libro, a través de este audiolibro, declaramos, Señor, que los 5 continentes es impactado por el poder de tu sangre. Y que nuestras casas están resguardadas por la sangre que se encuentra en el dintel y en los postes. Y que ninguna plaga tocará nuestra morada. Ningún coronavirus tocará nuestra morada. Ningún virus o bacteria podrá tocarnos, Señor, que estamos guardados en ti, porque tu cuerpo llagado, Señor, pagó el precio de nuestra enfermedad. Señor, gracias porque a través de tu sangre preciosa, Señor, como símbolo de tu derramamiento, creemos y venimos confiados, Señor, que podemos ungir nuestras casas y que a través de tu cobertura, a través, Señor, de la obediencia de ese sacerdote, de esa mujer que habita en esa casa, podemos reconocer que nuestra casa no será tocada por ninguna pestilencia, por ningún virus, porque es tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús la que tiene poder. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que ningún arma forjada, que ninguna enfermedad tocará tu casa. Es necesario que creas y unjas tu casa con tu familia en símbolo de oración, de adoración
y de creer por fe de que tu casa será guardada por ese Dios altísimo en el cual hemos creído. En el nombre de Jesús decimos amén. Espero que hayas disfrutado de este contenido, del segundo capítulo del libro Tan solo una gota de la sangre de Jesús. Hasta una próxima entrega. Si quieres, visita nuestro canal, explora el contenido que tenemos. Lo hacemos con mucho cariño para cada una de las personas que lo está viendo. Muchas bendiciones. Hasta luego.